Уважаемый председатель Си Цзиньпинь, дорогой друг, приветствую вас. Рад возможности выйти с вами на прямую видеосвязь. Президент Путин, мой вторую в этом году видеоконференцию. Si usted se quiere poner al día, al tanto, porque la semana no tuvo tiempo de ver las noticias, o si usted no ve noticieros o informativos, bueno, pues aquí está la masterclass de Javier Martínez, porque aquí usted se puede actualizar de cómo va el mundo, sobre todo con la guerra en Ucrania, porque usted sabe, la guerra en Ucrania está afectando prácticamente todo en el mundo, desde la economía, los movimientos militares, los movimientos y las decisiones políticas, la reconfiguración geoeconómica, prácticamente todo, y nosotros pues aquí lo actualizamos en Detrás de la Razón. Soy Roberto de la Madrid y esto es lo que siempre ha sido suyo, Detrás de la Razón. Comenzamos. Всему спектру наших отношений, как касается вопросов безопасности, военного сотрудничества. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias a usted que siempre nos protege en este espacio de libertad. Ya pues 10 años hemos cumplido y vamos directo a estar siempre tratando de denunciar las anomalías, las incoherencias, sobre todo las contradicciones, porque ahí en esas contradicciones podemos ver la realidad y la esencia de los que toman las decisiones. ¿Qué está pasando en el mundo? Vamos a hablar de la reconfiguración, vamos a hablar de cómo se van ensamblando las piezas, las posibilidades de otras guerras y muchas otras cosas más. Está con nosotros Javier Martínez con su conferencia magistral y una gran investigación que le antecede de días. Todo eso especialmente pues para ti que nos ves, para usted que nos ve allá en su tablet, en su teléfono, en su televisor, en la pantalla de su casa o en el coche, nos escucha por podcast en todas las redes sociales. Muchas gracias, Javier Martínez. Javier, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí, siempre listo para compartir todo lo que sabes. Y pues vámonos directo al toro. Yo te voy a preguntar sobre la guerra, pero y si, porque esto se ha puesto de moda, y si China ayuda a Rusia, y si China decide ayudar sobre todo a Rusia, pero militarmente. Por favor, si nos hablas de esto. Buenas tardes, amigos, compañeros de Detrás de la Razón, incluyendo todos los seguidores. ¿Cuán drásticamente cambiaría el mundo si la República Popular China armara a la Federación Rusa? Esa pregunta tiene que ver con cómo se está desarrollando el conflicto ucraniano. El conflicto ucraniano que parte de una guerra de poder entre la OTAN, Estados Unidos, versus Rusia, actualmente va camino de convertirse en una guerra mundial híbrida entre lo que se llama el grupo de Occidente, los Golden Billion,
Estados Unidos a la cabeza, y esa entente, que como su nombre indica es una entente, no es un pacto militar, es una entente chino-rusa. En caso de que la OTAN, y luego explicaré el porqué, obligara a Beijing, a Pekín, a armar a Moscú, lo haría Beijing como último recurso para garantizar sus intereses de seguridad nacional a largo plazo, y me explico. Estarían destinados a evitar que se produjese una derrota de la Federación Rusa y una balcanización de su socio. Esto conlleva, si hubiese ayuda, las amenazas que está recibiendo China, que se ha autoimpuesto no ayudar militarmente a la Federación Rusa desde el principio del conflicto. Esta autolimitación, si se dejase de lado por parte de la República Popular China, crearía lo que está buscando Occidente. Es decir, en Occidente ya ha logrado un desacoplamiento de la Federación Rusa de la Unión Europea. Ahora lo que busca un desacoplamiento de la República Popular China de todo Occidente. Es decir, los 4 jinetes del apocalipsis, que yo los defino los 4 Bs, porque curiosamente todos sus apellidos empiezan por B, Biden, Barnes, Blinken y Annalena Baerbock, ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, esos 4 jinetes del apocalipsis advirtieron a la República Popular China de que no le hiciera ningún envío de armas a la Federación Rusa, es decir, que no enviase armamento letal, como si las armas no fuesen letales de por sí, amenazándola de sanciones. Bueno, claro, cuando veo yo esto y veo que por una parte el propio Occidente está enviando esta misma semana una venta de armas a pesar de las protestas y la indignación de China a Taiwán por valor de 619 millones de dólares, al ejército de Taiwán, armas ofensivas, pues bueno, otra vez más vemos esta, ¿cómo llamarlo? Esto, no hagas esto, pero yo sí lo puedo hacer. Entonces, desde esa perspectiva, lo que se está anunciando, voy a decir primero lo que se ha anunciado en Der Spiegel también esta semana. Esta semana ya ponían nombre hasta lo que podía enviar, en este caso, China. En la revista, en el semanario alemán Der Spiegel, ya daban por hecho que China enviará 100 drones kamikaze a Rusia en abril, y ponen hasta fecha. Ambos países estarían negociando la compra con una empresa china llamada, así lo ponen en la entrevista alemana, Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology, según, repito, noticia del semanario Der Spiegel. Podría China levantarse a sí misma la autorrestricción impuesta de no envíos de armas, aunque según esta publicación, las empresas estatales chinas, sin ninguna prueba al respecto, dicen que habrían exportado tecnología como equipos de navegación y piezas de combate a Rusia desde el inicio del conflicto. Lo que se trata ahora es que enviarían un diseño porque como ya bien dije, estamos pasando de la guerra terrestre a la guerra ya en el aire a través de aviones no tripulados y drones. El diseño del avión no tripulado chino podría ser similar al avión no tripulado kamikaze iraní, el Shahed 136 de Irán, que Rusia ha utilizado en Ucrania para atacar objetivos, porque a su vez había tenido Ucrania drones de Occidente, iniciándose por lo tanto ataques. Este tipo de diseño de avión no tripulado chino, lo que se llama este kamikaze chino, sería similar por lo tanto a los modelos iraníes que se están usando, el Mohajer 6 o la serie Shahed 129, 131 y 136, que por decir muy rápido, este Shahed 129 tiene un diseño similar al MQ-1 Predator de los Estados Unidos, que es lo que están usando, y al israelí Hermes 450. Toda esta tensión yo la estoy viendo además porque antes de entrar en el programa recibo una información que hace escasas horas el submarino ruso de ataque Petropavlovsk-Kamchatsky
acaba de lanzar un misil de crucero calibre desde el Pacífico contra un objetivo en tierra, es decir, la Federación Rusa, Rusia, en el Pacífico, con un submarino, con un misil de crucero calibre que tiene un objetivo de más de 1000 kilómetros como parte de un entrenamiento, ha ido con una flota de buques, embarcaciones de la flota rusa del Pacífico, aeronaves y vehículos aéreos, y han realizado por así decirlo, esta muestra, esta prueba, bloqueando primero la zona de lanzamiento de misiles para que ningún buque o barco o submarino extranjero pudiese impedírselo, y desde el Pacífico han lanzado hacia dirección de territorio ruso, en concreto en el campo táctico que se llama de Surkum, que está en el territorio de Khabarovsk, a 25 kilómetros de la frontera de la República Popular China, entre los ríos Amur y Ussuri, ha lanzado, y que es la segunda población, además esa zona más poblada después de Vladivostok, un misil de crucero que puede alcanzar 2000 kilómetros, es decir, ya es velocidad subsónica, además. Es como decir, ya se está poniendo el tema muy candente, se está poniendo el tema, además de no solamente el tema por Rusia, sino el tema por China, y el tema por China porque, ya digo, se está amenazando a China de que no dé armas, drones. China se ha autoimpuesto desde el principio, no ha enviado nada. El semanario de Spiegel dice que lo va a enviar y dice además el tipo de lo que va a enviar. Tiene información supuestamente de Spiegel sin dar ninguna prueba, hasta del nombre de la empresa. China que lo enviaría a Rusia. Pero es que estamos viendo también varias cosas. Estamos viendo que Oye, Occidente Javier, ahora que estás viendo y que estás hablando de que Rusia también está moviendo como sus fichas de ajedrez ahora en el Pacífico, ¿qué otros campos de batalla contra este entente o relación amistosa entre Rusia y China se pueden abrir o se están abriendo? Porque no solo creo que fuera Ucrania o Taiwán. Yo de lo que estoy viendo esta semana, porque yo voy semana a semana siguiéndolo al detalle por múltiples informaciones, veo dos posibles campos de batalla, aparte del ucraniano y aparte del de Taiwán. Veo un campo de batalla en Myanmar. Myanmar es la antigua Birmania. Recordemos, Myanmar es la guerra civil más larga del mundo, cuya última fase estalló a principios de febrero del 2021, cuando una junta militar tomó el poder. Allí están en guerra desde el año 1948. A nadie importa ese conflicto. Es decir, es un conflicto tanto por motivos políticos, hay rebeldes que son de naturaleza liberal, otros que son comunistas, hay también enfrentamientos por motivos étnicos entre los distintos grupos armados de distintas regiones. Estoy pensando la región de Rakhine, tiene un grupo rebelde, la región de Chin tiene otro, la región de Mon tiene otro, de Karen tiene otro, de Kachin ahí hay un ejército de independentista, en Karenni, en Shan, y por si fuera poco luego están también por conflictos ideológicos, liberales, comunistas, una guerra además civil exacerbada en Occidente. Si vemos la importancia, como bien habéis puesto el mapa de la antigua Birmania o Myanmar, es que colinda con la India, por una parte también con Tailandia y con China. ¿Qué se estaría buscando? Se estaría buscando albergar en Myanmar, si lo bajáis el mapa, hacia... Sí, parece hacia un abajo, estado tapón, ¿no? Parece un estado tapón, Javier, ¿no? Es una cuña que hace frontera con la India, con Tailandia y con China, y de lo que se estaría buscando es crear una base logística para armar y abastecer a los rebeldes, entre comillas, pro democracia a lo occidental, para albergar un sistema de defensa antimisiles y bases militares, que antimisiles luego funcionan realmente como misiles ofensivos, y lo que buscarían, en paralelo a lo que se querían hacer en Ucrania frente a Rusia, es erosionar, limitar o destruir la capacidad de segundo ataque chino,
¿Qué es esto del segundo ataque chino como del segundo ataque ruso? Es decir, que si se ponen misiles tan cerca, anulan la capacidad de respuesta a un ataque que Occidente hiciese, en este caso contra China, o como lo que se pretendía hacer en Ucrania, desde el golpe de Estado de Maidán. Entonces, eso es un conflicto que además amenaza a dos, a la vez amenaza a China y amenaza a la India, porque no hay que olvidar que la India, ya lo dije en anteriores programas, está teniendo presiones de todo tipo por su no alineamiento. En el G20 han querido imponerle, además, siendo la India la presidenta de la última reunión de ministros del G20, querían tocar los occidentales el tema de Ucrania sí o sí, cuando era un grupo de trabajo de economía y finanzas. George Soros ha estado haciendo de las suyas, como ya dije también en anterior programa, no solamente atacando a una de las mayores empresas de la India y señalando con el dedo al presidente de la India, Modi, sino también a través del diario The Guardian, querían desacreditar todas las políticas de seguridad de la India, provocar un desacoplamiento, porque esto es lo que busca Occidente, desacoplar. No admiten la libre concurrencia que tanto predican, buscan desacoplar Rusia, como lo han logrado, de la Unión Europea, buscan desacoplar a China de la Unión Europea, buscan desacoplar a China del grupo de ASEAN. En sensu contrario, también podría servir estas amenazas y estos ataques y estos complots de Occidente para lograr un acercamiento entre China y la India, curiosamente, porque si se dan cuenta que tienen esa cuña y que tienen una amenaza para ambos, los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Ese es un lema siempre. Claro, el problema, Javier, que yo veo es que la India y China, pues históricamente, pues la amistad no es como muy grande, ¿no? Porque tienen el problema de Pakistán, por ejemplo, lo de Cachemira, el apoyo a los budistas en Nepal, o sea, sería como también de mucha conveniencia y quizá por ahí se están aprovechando. Además que grandes asesores del gobierno indio saben que esta es una gran oportunidad, o sea, el momento que vive el mundo para que la India se convierta en la nueva China, ¿no? Porque ellos quieren ser una superpotencia. De hecho, en el BRICS, la India quería también imponer sus condiciones y como que China no lo vio muy bien, ¿no? Hombre, lo que busca Occidente y lo que buscan todos estos think tanks tipo de Open Society y similares es acercar, desestabilizar a la República de la India y volcarla solo hacia Occidente. La India está teniendo una política de no alineamiento ni a favor de Rusia ni a favor de Estados Unidos, de Occidente, y por supuesto un equilibrio frente a China. La India podría liderar en esto que yo llamo la tripolaridad y que lo llaman otros analistas como Andrew Korytko, curiosamente es un analista polaco-ucraniano, pero que defiende y vive en Estados Unidos y defiende la política de Rusia, pero es, repito, de nacionalidad estadounidense, de orígenes polaco-ucranianos, y habla de que la India, y yo lo comparto, podría liderar un tercer polo, de ahí la tripolaridad, un tercer polo de influencia en el llamado sur global, es decir, frente al Occidente o los Golden Billion, como esa denominación que también se utiliza, Occidente o los Golden Billion, frente a ese duopolio globalista que tienen China y Estados Unidos, por decir una segunda alternativa, frente a la unipolaridad de Occidente, frente a la bipolaridad globalista, existiría esta tripolaridad que la podría encabezar la India y que está Rusia muy de apoyo a esa tripolaridad para no caer en la dependencia. No olvidemos que gracias a la India, en esta crisis que se ha producido
en esta guerra híbrida que se ha producido con la guerra en Ucrania, que se está produciendo gracias a la India, repito, la Federación Rusa no ha caído en un mayor grado de dependencia de la República Popular China. Y si lo que se está viendo es atacar también a China vía esto que he dicho de la antigua Birmania o Myanmar, pues se podría haber amenazado también la India. Y entonces, pues es que yo estoy pensando que Occidente está actuando como un pollo sin cabeza. Es decir, la República Popular China, aunque se estén nutriendo y lucrando las élites, y luego veré y pondré ejemplos de cómo se está destruyendo la economía en Europa, concretamente en Alemania y en los demás países por conclusión lógica, la República Popular China podría, por ejemplo, destruir las fábricas de chips en Taiwán y congelar a toda la economía global por un futuro indefinido, porque no olvidemos que Taiwán, de la cual existen acuerdos Estados Unidos, República Popular China, desde los acuerdos de Shanghái de 1972, donde se reconoce una sola China y dos sistemas, y donde se pedía la retirada de todos los militares norteamericanos de la isla de Taiwán, que por cierto estos días lo han duplicado, de 20 ya están 39, tengo además la naturaleza de estos 39 militares que están en Taiwán, que han pasado de 20 a 39, violando una vez más las administraciones de los Estados Unidos violan los propios acuerdos, el acuerdo de Shanghái. Taiwán produce el 65% de los semiconductores y el 90% de los chips avanzados. Y curiosamente, Occidente tiene una dependencia desproporcionada de la economía de las fábricas taiwanesas, porque sí que existen, es verdad, esfuerzos de diversificación, como lo que está intentando hacer Estados Unidos, como lo que está intentando hacer la República Popular China y Corea del Norte con respecto a los semiconductores y los chips, pero la realidad actual es la dependencia en esas cifras que he dicho, 65% de semiconductores del mundo los produce Taiwán y el 90% de chips avanzados depende Occidente de las fábricas taiwanesas. Si se arma el conflicto con China y un conflicto directo en dos frentes, un conflicto de Rusia, que luego veré el otro campo donde se está buscando experimentar una apertura de otro nuevo conflicto en esta guerra híbrida. Si se destruyen las fábricas de chips en Taiwán, ¿qué pasaría en la economía global? Claro, y esto también afecta a China porque la misma China ha aceptado que parte de estos chips avanzados de los semiconductores pues también se utilizan en las empresas chinas para producir para el mundo. Sería el acabose lo que estás poniendo en alerta en la mesa, Javier. Oye, y el otro frente, el día de hoy estaba viendo manifestaciones en Moldavia de que quieren que el gobierno pague el gas y la luz porque ya no puede la gente, y ahí junto a Moldavia está Transnistria, un territorio prácticamente abandonado y fuera de la mira del público, pero que es muy importante. Por ahí podría ser otro frente abierto contra este entente China-Rusia. Totalmente. Además, las informaciones que he estado recabando y contrastando esta semana es que se prepara por parte de Kiev o se vislumbra la posibilidad por parte de Kiev, de la administración del gobierno de Kiev, porque yo nunca culpo a los pueblos, sino a las administraciones, evidentemente a los gobiernos, una operación de falsa bandera en Kiev, en Transnistria. ¿Qué sería esto? Es decir, involucrar por una parte a Rumanía como miembro de la OTAN, que algunos sospechan que a su vez alberga intenciones de incorporar Moldavia. Todo esto tiene que ver muy mucho con la historia de estos que eran principados, el Principado de Moldavia, de Valaquia, un tratado de 1812, el Tratado de Bucarest. Anteriormente esta Transnistria se llamaba Besarabia y englobaba Transnistria y Moldavia, lo que hoy es decir, ha habido esa parte, siempre ha estado muy fragmentada. Pues bueno, lo que se buscaría con este atentado de falsa bandera es provocar como que Rusia, según la información que tengo,
que el atentado de falsa bandera en la región separatista de Transnistria en Moldavia lo llevarían a cabo neonazis del grupo Azov vestidos con uniformes de soldados rusos, para que Ucrania, por una parte, invada esta entidad separatista en la que Moscú ha tenido un reducido número de efectivos militares. Moscú tiene militares en Transnistria por acuerdos previos internacionales con ambas partes, tanto con Moldavia como con Transnistria, alcanzados en una breve guerra civil que hubo entre ambos. Por otra parte, la presidenta de Moldavia, Maya Sandu, que pertenece a un partido de acción y se llama así Partido de Acción y Solidaridad, partido político liberal, proeuropeo, hace uso de unas declaraciones sobre que ponen los pelos de punta. Es decir, si estamos viendo los ucranianos, el gobierno de Kiev concreto habla de nazis de la Segunda Guerra Mundial como Stepan Bandera. Esta presidenta moldava habla de un colaboracionista de los nazis rumano, Ion Antonescu. Y esto lo hace en un foro de una sociedad llamada Open Dialogue Foundation, que cuando he mirado a ver si tenía conexiones con la Open Society Foundation, aunque lo niegan, resulta que luego indagando veo que sí que tiene colaboración con Renaissance, otra de las fundaciones de Soros, Renaissance Foundation. Es decir, niegan que tenga que ver Soros, la Open Society, con esta Open Dialogue o Open Dialogue Foundation, que la financió a esta presidenta moldava el viaje a Bruselas, y es la que es una foribunda antirrusa, es una nacional ucraniana de Sebastopol, que se ha convertido en presidenta de Moldavia, y que en el conflicto que hubo anterior entre Moldavia y Transnistria, cuando se separó, se pidió la intervención de fuerzas de paz de ciudadanos, de militares rusos allí. Entonces, Rusia, por su parte, dice que ya previendo o escuchando también estos rumores, dice que cualquier acción que suponga una amenaza para su seguridad será vista, según de acuerdo con el derecho internacional, como un ataque contra la propia Federación Rusa. Y ya estaríamos en otro conflicto abierto, aparte del de Ucrania. También lo dijo Por si alguien dice... Sí, pero si alguien tiene duda de por qué hay rusos en Transnistria, muy brevemente digo. En el año 1990, el territorio del margen izquierdo, por eso se llama Transnistria, del río Dniester, Transnistria. El territorio al margen izquierdo del Dniester proclamó su independencia de Moldavia, años 90, de principio de las décadas de los 90, poco después del colapso de la Unión Soviética. Entonces, estas dos repúblicas soviéticas se crearon y 1.100 soldados rusos están estacionados en Transnistria como fuerzas de paz para monitorear el alto el fuego que está desde el año 1992 entre las fuerzas moldavas y las fuerzas de Transnistria. ¿Qué es lo que buscaría Kiev aquí? ¿Qué buscaría Kiev provocando ese frente en dirección oeste de sus fronteras? Lógicamente, distraer al mundo de los fracasos que está teniendo Kiev, y ahora vamos a ver cómo está la situación en Bakhmut, a 2 horas de que caiga, para mantener a Rusia detrás de la línea de control, abrir un segundo frente, y abrir otro frente también para dividir este foco militar de Moscú. Pero también no olvidemos buscaría, que ya Zelensky... También buscaría, Javier, jalar a Rusia a que entre más hacia Europa Occidental, ¿no? Si te fijas, claro. En el mapa, bueno, está Moldavia, está pegadito Ucrania y Rusia. Entonces, si atrae más a Rusia, lo está llevando más hacia Bulgaria, a meterse más hacia Rumanía. ¿no? Sí, hacia Rumanía. Hacia Rumanía, concretamente, hacia Rumanía, como ves en la parte del mapa. Porque no olvidemos que ya el presidente Volodymyr Zelensky intentó provocar una guerra ya en directo de Rusia con la OTAN para iniciar la Tercera Guerra Mundial, cuando hubo ese bombardeo, recordemos, en noviembre del 2022, del año pasado, un bombardeo accidental ucraniano en Polonia, que dijeron que habían sido los rusos. No, es que hay que tener la memoria no flácida, hay que tener la memoria funcionando.
Y este sería el segundo intento, si esto se produjera con este atentado de falsa bandera, de provocar un enfrentamiento directo de la OTAN, no indirecto como hasta ahora, no como de no somos, aunque estamos nutriendo de armas y estamos formando. Ya sería la tercera guerra mundial en abierto. Entonces, los dos focos es lo que os estoy diciendo. Transnistria es el que yo estoy viendo esta semana, y el foco que he dicho antes de la antigua Birmania, que es Myanmar. Oye, en ese incidente se comportaron curiosamente muy profesionales, tanto rusos como los de la OTAN, ¿no? Cuando cayó el misil, ambos se quedaron viendo así como diciendo, ay, Zelensky, pues ese no es ni de Rusia, y creo que fueron prudentes ambos, ¿no? Como diciendo, no, y la OTAN además lo negó, no es de Rusia, se escapó por ahí, no lo sé. Oye, hablando de la OTAN, ¿Cómo? Más que prudentes, hubo la primera amonestación que tuvo por parte de la Casa Blanca, que me conste, Zelensky, y por parte de la OTAN, porque dijeron, claro, vieron que su actor se estaba saliendo del papel. Sí, se estaba saliendo del papel. Cohetes. Oye, hablando de la OTAN y de la Casa Blanca, vámonos para el Pentágono. ¿Qué negocios de armas se están cocinando desde el Pentágono? Bueno, si me permites, yo te voy a decir lo que tengamos que considerar a estas alturas, de nuestras vidas, con lo que hemos dicho en otros programas, que el más cuerdo en Washington es Donald Trump. Pues me cuesta decirlo, pero a ver, si Donald Trump hace unos días ha dicho que la Tercera Guerra Mundial está más cerca que nunca. Esto lo dijo, creo que el martes 22 de febrero en su plataforma Truth Social. Dijo textual, la Tercera Guerra Mundial está más cerca que nunca, debido a los belicistas del Deep State. Una de las causas por las cuales fui el único presidente en generaciones que no inició una guerra es porque fui el único presidente, repite, que rechazaba las recomendaciones catastróficas de muchos generales en Washington, burócratas, llamados diplomáticos, entre comillas pone, que solo saben entrar en conflictos pero no saben salir. Que Trump parezca el tipo más sensato dice mucho de cómo está el ambiente. Y señaló con el dedo a Victoria Nuland, una vez más, Victoria Nuland sale, la subsecretaria de Estado para Asuntos Públicos, y otros, dijo, obsesionados con empujar a Ucrania hacia la OTAN. Repito, con empujar a Ucrania hacia la OTAN. Estas personas, dice Trump, y termino, y me meto en responder tu pregunta, estas personas buscaron la confrontación durante mucho tiempo y ahora estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Estados Unidos tiene que deshacerse, y lo dice un expresidente de Estados Unidos, no lo dice un showman, aunque también, Estados Unidos tiene que deshacerse del establishment globalista corrupto que ha arruinado cada decisión importante en política exterior durante décadas. A ver, lo que están preparando los americanos, pues bueno, pues lo que están preparando, aparte de ese envío de 619 millones de dólares a Taiwán, y digo los americanos, la administración de luego los drones que están preparando, y además me he metido en la empresa y he visto los acuerdos que publican en su página web. Los drones de Occidente que quieren enviar a Ucrania son drones y aviones no tripulados, los llaman los Kamikaze Switchblade 600. Es una empresa que curiosamente está en Arlington y en Delaware Corporation, es decir, paraíso fiscal y pegadito luego la sede social a el Pentágono. Es que claro, muchos militares, aparte de su sueldo, también cobran de las empresas y de las industrias militares. Estos nuevos drones son parte de la ayuda a la seguridad de más de 2.000 millones que se quiere volcar ahora a través de una fórmula. ¿Os acordáis de esas fórmulas de USAID, USA Ayuda para el Desarrollo? Pues aquí ha quitado la D y es USAID, Iniciativa de Ayuda, de estos Switchblade 600, que la traducción sería navaja automática. Tienen una óptica de alta precisión, 40 minutos de resistencia de merodeo y ojivas antiblindaje de carros.
y luego unos vehículos de despegue y aterrizaje vertical no tripulados llamados los Jump 20, Salto 20, avión no tripulado, que se utiliza para inteligencia, vigilancia, reconocimiento, 14 horas de alcance, 185 kilómetros, un techo de 5.100 metros y un alcance y autonomía de 40 minutos y alcance de 40 kilómetros. Todo esto ha hecho que en Moscú los militares hayan hecho unas declaraciones que he estado traduciendo todos estos días que se me ponen los pelos de punta. Porque Rusia, y digo lo que ha anunciado la revista del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, que la traducción sería pensamiento militar, lo anunció el día 2 de marzo, es decir, hace nada. Rusia está desarrollando un nuevo tipo de operaciones militares con armas nucleares. Estados Unidos, lo estoy traduciendo, planea derrotar a Rusia en forma de una operación, esto es lo que llaman los militares rusos que están preparando los militares norteamericanos, una operación multiesfera global, estratégica, multiesfera global, porque hay varios frentes, como los que he puesto dos ejemplos antes, que implica la derrota de al menos, es lo que piensan las fuerzas norteamericanas, del 65 al 70% de las fuerzas nucleares estratégicas rusas, mediante un ataque global instantáneo convencional. Además, como parte de esta operación, estaría previsto neutralizar a los portadores de armas nucleares restantes rusos que son lanzados desde sistemas de defensas antimisiles ABM y luego realizar el ataque nuclear mínimo suficiente para que Rusia se quedase destruida en ese 65% de sus fuerzas nucleares. ¿Qué es lo que plantean y están preparando desde este día 2, anunciado además en la revista militar del Ministerio de Defensa ruso? El principal medio y herramienta para contrarrestar los intentos de implementar los planes agresivos del Pentágono para destruir la Federación Rusa es una llamada operación de los rusos estratégica de múltiples esferas. Es decir, sería el uso estratégico de las Fuerzas Armadas de una operación, y esto ya pone los pelos de punta, de disuasión estratégica. Es un uso de armas modernas, estratégicas, ofensivas y defensivas, nucleares y no nucleares, teniendo en cuenta las últimas tecnologías militares para repeler no solo el ataque global instantáneo de los Estados Unidos y de la OTAN, para suprimir el sistema de defensa antimisiles global de los Estados Unidos, para evitar la destrucción de los misiles estratégicos rusos en el aire. Entonces, para prevenir todo esto, esta agresión rusa, de los Estados Unidos, Rusia estaría, y son 3 puntos, haría una demostración convincente de que Rusia puede garantizar el cumplimiento de sus criterios de disuasión nuclear, al menos en una de las etapas del periodo aeroespacial que se está desarrollando ahora, demostrar a los Estados Unidos la imposibilidad de infligir daño supercrítico a las fuerzas de misiles estratégicos rusos y también convencer a Washington de la incapacidad de su sistema de defensa antimisiles para excluir un ataque nuclear de represalia y la inevitabilidad de recibir daño inaceptable para Estados Unidos. Todo esto, evidente, ¿a qué suena? Pues suena a lo que ya dijo un exfuncionario del Departamento de Estado norteamericano, James Soriano, el 26 de febrero, que apuntó la proximidad de una guerra nuclear con esta administración Biden, lo que ha dicho el 30 de enero el periodista norteamericano Rob Dreher en una publicación de American Conservative, que las actuales autoridades de Estados Unidos están llevando al país al inicio de la Tercera Guerra Mundial. Yo lo que veo, si esto no lo paramos, y digo no lo paramos porque hay que pararlo, es lógicamente una aceleración hacia la locura. Y además, cuando se están gastando todos esos millones de dólares y millones de rublos, respuesta contra respuesta, y millones de yuanes, yo estoy viendo la situación de Estados Unidos, y si me permites, esta misma semana Estados Unidos tiene cifrado estadísticamente 42 millones de estadounidenses pobres, 42
millones de estadounidenses pobres. Que sepamos, la población de Ucrania es de 39 millones. En Estados Unidos, de esos 42 millones, pobres, incluidos niños, el señor Biden ha recortado 2 programas. Uno, el de emergencia de salud pública, llamado PHE, a partir del día 11 de mayo del 2023, pero inminente ha sido el recorte de los cupones para alimentos, que se han reducido el pago por cabeza, per cápita, a $6 por día, es decir, alrededor de $2 por comida. Los recortes, para que nos hagamos una idea, para estos 42 millones de estadounidenses van desde los $95 al mes y por hogar a los $235 por mes por hogar. Y esto a partir del día 1 de marzo, es decir, hace nada. El señor Biden, que está dando estos 619 millones para Taiwán o que está dando para Ucrania otros 2.000 millones más, hay 42 millones de estadounidenses que se les está recortando, además, cuando veo el índice de cereales y de panadería y de lácteos en Estados Unidos, la inflación, si bien dicen está en el 6,5, la subyacente en el 5,6, pero los precios de los productos básicos han tenido un incremento del 16,4%. Es decir, afectados, he estado viendo estadísticas, no solamente lo que ha hecho Biden, sino que hay 18 estados, todos controlados por republicanos, que comenzaron los recortes ya antes. Por lo tanto, ya estamos a fecha, desde el 1 de marzo, lo que han hecho los demócratas y lo que han hecho 18 estados antes controlados por republicanos es recortar todas estas ayudas. Y tenemos a 32 estados, más el Distrito de Columbia, Guam y las Islas Vírgenes, con una situación que solo voy a dar un dato. Afectados, California, que os pilla muy cerca. California con 2,93 millones de personas afectadas por estos recortes. New York, 1,61 millones. Texas, 1,34 millones de personas. Illinois, 1,6 millones. No voy a seguir con todos los estados. Simplemente voy a decir que no es ni 1, ni 2, ni 3, que son millones de personas en cada uno de los estados, que son 42 millones de estadounidenses pobres, muchos de ellos, repito, niños, en los cuales su presidente, su POTUS, parece a lo mejor quieren que se mueran, ¿no? A lo mejor quieren que se mueran, dicen, bueno, esto no nos hacen falta, así como la ley que está proponiendo Canadá de asistencia de muerte a los que no sirvan. Oye, y te faltan además los zombies del fentanilo, que andan por ahí caminando. Sin... Hombre, sí, con los zombies del fentanilo producen una carcajada en una rueda de prensa del presidente Biden, pero es que además, como tú bien dices, si la administración Biden dice que Rusia es culpable de crímenes contra la humanidad en la guerra de Ucrania, ¿cómo llamamos a estos recortes criminales? Es decir, ¿cura de adelgazamiento forzoso con ataúd de regalo? Porque... Oye, háblanos de la situación en la... Sí. Permíteme que termine. El gobierno de Biden ya ha gastado 110.000 millones de dólares en una guerra contra Rusia en Ucrania. Y ahora prometió otros 500 millones más lo que está dando a Taiwán. El coste anual de todo el programa SNAP, que es el de ayuda a alimentos, para que nos hagamos una comparación, ha dado 110, va a dar otros 500, está dando otros 600 a Taiwán. El coste de mantener estas ayudas a sus propios ciudadanos, es de 113 millones. Con este recorte que ha hecho desde el día 1 de marzo, se triplica la cantidad que se ahorrará a través de los recortes el 1 de marzo. Por lo tanto, es decir, se queda en un tercio y en cambio se dan estos 110.000 millones. Es decir, 42 millones, y termino, de estadounidenses pobres, mayor, repito, que toda la población de Ucrania de 39 millones. Y además, en todo esto, el pueblo de Ucrania es carne de cañón para una guerra contra Rusia instigada por Washington, para dominar algo que se llama la masa terrestre de Eurasia. Y todo y a todo esto es que me indigno, perdona que me ponga así, es que ni los llamados demócratas de izquierdas, cuando los recortes de cupones de alimentos los hacía Trump,
que yo los criticaba también, la administración republicana Trump, entonces, cuando los hacía, había manifestaciones públicas, soflamas incendiarias, pero ahora ni Bernie Sanders, ni Alexandria Ocasio-Cortez están callados como, bueno, no puedo decirlo en el programa, es una expresión que viene del silencio que mantenían las mujeres prostituidas, que les obligaban los proxenetas a mantener este silencio, están callados como. Entonces, que cada uno, yo no lo he dicho, simplemente digo que es una expresión que me parece brutal que nadie levante la voz en Estados Unidos, ni los republicanos, que ya han aplicado recortes, ni los demócratas, y que el presidente progresista Biden le importe muy poco los 42 millones de ciudadanos norteamericanos. Claro, por supuesto. Oye, me gustaría que pasáramos al tema de la situación, ya hablamos de la situación en Estados Unidos, a la situación de la Unión Europea. ¿Qué es esto de desacoplamiento, sumisión y pobreza, que parece ser como una ecuación que está hasta diseñada en algún escritorio, ¿no? Hombre, está diseñado mientras que las empresas, primero sufrimos la pandemia COVID, que las industrias farmacéuticas tuvieron unos repuntes como en su historia han tenido. Ahora las industrias de armamento están teniendo, norteamericanas claro está, están teniendo unos beneficios que jamás hubieran pensado que llegarían a esos beneficios. Pero es que esta guerra civil que está en Ucrania desde el 2014 está afectando no solamente a Ucrania, es que estoy pensando que, vuelvo a repetir, los ataques que se hicieron contra los gasoductos de empresas, no solo rusa, la titularidad de las empresas de los Nord Stream 1 y de los Nord Stream 2 eran empresas alemanas, fundamentalmente con una base societaria en Zug, Suiza. Entonces, desde esa perspectiva ha sido un ataque contra la Unión Europea, y este ataque contra la Unión Europea, que a su vez se quiere hacer un desacoplamiento ahora, no solo de Rusia, de la Unión Europea, por eso ya no hay ni el gas ni el petróleo, aunque vaya mucho de Strangis, pero no como tenía que ir a través de los gasoductos. Ahora se pretende también ese desacoplamiento entre la República Popular China y la Unión Europea. ¿Qué supondría esto otra vez para Alemania? Pues me he metido en datos del Instituto de Economía Mundial en Kiel, el Institut für Weltwirtschaft, y allí dicen las cifras que reduciría, aparte de lo que ya Alemania está tocada en su PIB y está tocada en su industria, que vimos la semana pasada y di los datos y cifras de institutos alemanes, ahora si se recortase con este desacoplamiento de la República Popular China y de la Unión Europea, Alemania reduciría un 1% añadido a su PIB. Es decir, si el comercio que se tiene que... A ver, una cosa es desacoplamiento y otra diversificación. El propio Olaf Scholz hablaba hace un año que hay que diversificar, pero diversificar no significa desacoplarse y quedarse unido a un solo proveedor, como están ahora gasísticamente de los Estados Unidos, o como están de petróleo con un solo proveedor. La realidad es que los datos del PIB de comercio entre Alemania y la República Popular China era en torno a 36.000 millones de euros de datos de comercio. Es decir, habría una pérdida de valor agregado, que es lo que fundamentalmente, y es una producción que Alemania depende de insumos de la República Popular China en muy pequeña cantidad, es decir, fundamentalmente computadoras portátiles en un 80%, teléfonos móviles en un 67-68%, ciertos productos textiles en un 69%, y algunas tierras raras y materias primas, como las que voy a decir, el 85% del escandio y del antimonio, que sirven para la producción de baterías para la industria automovilística alemana o revestimiento de superficies. Ya ha habido, antes de la guerra en Ucrania, ya ha habido estos cortocircuitos bastardos de Washington
hacia un país no soberano como es Alemania, porque pensemos que cuando se había hecho, y digo un país no soberano con todas las de la ley, porque se había hecho años atrás un acuerdo de inversiones entre la República Popular China, lo que se llamó el Comprehensive Agreement on Investment, un acuerdo global de inversiones que se firmó el 30 de diciembre del año 2020. Pensemos, en el año 2020 hubo un acuerdo de inversiones entre China y Alemania. Bueno, pues de repente, a los pocos meses, Jake Sullivan, el consejero de Seguridad Nacional actual con Biden, dijo estar consternado, que eso no podía ser así, y empezaron a sacar que si había trabajo forzoso y situación de esclavismo de los uigures en la región autónoma uigur china de Xinjiang. El Parlamento Europeo congeló el acuerdo de inversiones. Hubo una contrarrespuesta china contra 5 eurodiputados que, curiosamente, siempre son los mismos. Ya sea contra Rusia, ya sea contra China, son los liberales tipo Guy Verhofstadt, que es un primer ministro belga, miembro del Parlamento, que pertenecía o lideró el grupo de la Alianza de Liberales y Demócratas por el Grupo de Europa, y este era uno de los que cortocircuitó el acuerdo, pero de alemanes, curiosamente, una vez más, los verdes, Die Grüne, en aquel entonces Reinhard Bütikofer, que era el que dinamitó este acuerdo. Porque, repito, en noviembre del año 2022, Olaf Scholz, el que es el presidente, pero que dice una cosa y luego le hacen hacer la contraria, o incluso le dicen en una rueda de prensa a Biden delante de él, te voy a dinamitar los gasoductos, y no dice nada, pues Olaf Scholz dijo que el gobierno alemán en noviembre del año pasado que buscaba diversificar como una parte de estrategia de seguridad nacional. Eso es lo lógico que tienen que hacer los gobiernos, diversificar, no estar volcados solo en un único proveedor. Pero una cosa es diversificar y otra es desacoplamiento. Y lo que se está buscando, ya lo he visto además comentándolo con otro profesor asistente de economía en la Universidad de Kiel, que es el autor del informe que os he resumido antes, con lo que supondría para Alemania esa bajada de un 1% del PIB, si se desacopla totalmente ya de lo que queda con China. Pues él decía, Alexander Sankamp, decía que Alemania necesita urgentemente, y cuando digo Alemania digo Europa, una estrategia para una mayor diversificación y asegurarse el suministro de materias primas críticas para evitar cuellos de botella. Pero con el desacoplamiento lo que se está produciendo es cuellos de botella, se está produciendo sometimiento a un solo proveedor. Pensemos que Alemania durante 7 años consecutivos ha sido el mayor socio comercial que ha tenido China en la Unión Europea y tenía unas cifras de comercio bilateral en torno a los 227.000 millones de dólares en el año pasado, según datos de su propio Ministerio de Relaciones Exteriores. Si esto también significa... Ajá. Javier, pero también, o sea, Alemania, pues, como lo dijiste, es un estado no soberano porque muchas de las empresas alemanas, atraídas por la oportunidad, pueden mudarse a Estados Unidos. Pero por otra parte, yo recuerdo que incluso aquí lo hemos tratado, que hay muchas empresas alemanas muy tristes porque cuando llega el empleado alemán a su empresa resulta ser que ahora los dueños son chinos dentro de Alemania. Entonces pues prácticamente van a desfundar o quitarle el peso industrial a Alemania, ya sea porque Estados Unidos se está llevando sus empresas o porque China está comprando algunas empresas alemanas en Alemania, ¿no? Es que por eso estaba diciendo desde el principio de nuestra charla que el mundo debería de avanzar de esta bipolaridad globalista entre Estados Unidos y China a una tripolaridad como fase intermedia, a una multipolaridad real. Es decir, estamos inmersos. La guerra de Ucrania, repito una vez más, es el telón de fondo de deshacerse primero de un enemigo militar que sería Rusia, balcanizarla y estar en las fronteras. Pensemos que Rusia
y China es la frontera más grande del mundo, y lógicamente como primera fase para atacarse, en este caso Estados Unidos contra China. El mundo necesita saber jugar y que le dejen a cada país soberano jugar en proporciones distintas con los distintos inversores globales, porque si nos quedamos solo con un inversor, en este caso la República Popular China o Estados Unidos, estamos vendidos. Y además los estados tienen que ser soberanos, o debieran, es que la soberanía, frente a la soberanía de las transnacionales, sean de la nacionalidad que sean, hoy día las transnacionales imponen a los políticos, de las administraciones, de los gobiernos, las agendas que tienen que seguir. Entonces, desde esa perspectiva, lo que es urgente para el mundo y para los países del sur global es que se les haga partícipe a otro país, en este caso la India, y un auge o un renacimiento de los países no alineados, un neonan, que permitiese que no estamos ni con un bloque ni con el otro, crear una distensión global en el mundo a través de un auge de los no alineados y de una diversificación de inversiones hacia un multilateralismo, y un multilateralismo siempre pensando además que por encima de la transnacional está la soberanía y las leyes del país que acoge a la transnacional. Claro, y bien lo dices, que de hecho también esto ya lo hemos denunciado, que la soberanía de un país pues no se alcanza a punta de plomo ni de balazos, o sea, la soberanía no es vía militar, sino un país firme económicamente es soberano y después puede alimentar su propia fuerza militar. Como economista y estudioso de la economía, tú pues nos los has mostrado en muchas partes. Háblanos ya nos hablaste de la situación en Estados Unidos, de la situación en Europa, la situación rusa, tanto interna, también su economía, cómo la están pasando rusos. Hay reportes de que, y he visto yo que muchos rusos también están escapando de Rusia, y sobre las cuestiones militares está a punto de caer una ciudad pues no ucraniana o ucraniana, como lo quieras llamar, pero por las fuerzas rusas. Javier. Pues sí, empezaría diciendo por la entrevista del martes 28 de febrero, y desde esa fecha hasta el día de hoy he publicado en Izvestia del secretario de prensa del presidente de la Federación Rusa, Dmitry Peskov, sobre los planes que tiene Rusia en el próximo año, la integración con Bielorrusia y el apoyo del concepto ruso de New World Order, de nuevo orden mundial a la rusa, porque hay un nuevo orden mundial occidental globalista y un nuevo orden mundial que hizo o anunció Putin en discursos antes de lo que se llamaba la operación militar y luego de la intervención militar rusa en Ucrania. El jefe de la Federación Rusa ha dicho que esto que se dice en Occidente, que Putin ha recibido y no ha atendido solicitudes de diálogo de líderes europeos, lo ha negado, a pesar de las declaraciones que dicen estos. Volvió a señalar la importancia del discurso de Vladimir Putin, que ya comentamos en la reunión, nuestro encuentro anterior. También señaló la importancia de la suspensión, dijo no, cancelación. Es muy distinto en derecho internacional los términos, es muy importante los términos en derecho, en todo el derecho en sí. Se habla de suspensión de la participación rusa en START, en el tratado START. Por cierto, vuelvo a reiterar lo que dije en el anterior programa, es el único documento que permanecía más o menos vivo en el campo del control de armas y de seguridad estratégica nuclear, porque todos los otros, recordemos, la presidencia Trump se fue saliendo. Habían quedado fuera, dice, estos arsenales nucleares, por ejemplo, en este acuerdo que es antiguo, de los años 90, habían quedado fuera los arsenales nucleares de Reino Unido, de Francia, que son significativos para todo el sistema de seguridad estratégica europea. Y cuando la OTAN se convirtió de facto en participante en el conflicto de Ucrania, dice Peskov, la situación cambió. Los planes, la OTAN de hecho actúa como un solo bloque
y ya no como, y es importante este cambio en los términos desde Rusia, ya no se habla de oponentes condicionales, sino de corto, con el término enemigos. Hablan ya de enemigos. La situación está en esa tesitura. Y la inteligencia rusa está trabajando, la inteligencia norteamericana está trabajando contra la Federación Rusa las 24 horas del día, y dicen además, señalan, si es que se suministran a Ucrania de forma gratuita armas y disparan contra nuestro ejército, contra nuestros ciudadanos ucranianos en Ucrania, en la zona del Donbass, se hacen compromisos y se toman decisiones colectivas. Nuestros suministros sobre nuevas armas irán aumentando. También se ha puesto algo que en esta misma semana dicen que Francia, Reino Unido y Estados Unidos, como están en la misma organización que de facto está en estado de confrontación directa con nosotros, por lo tanto, que llamen a las cosas por su nombre, dice Peskov, no deben suavizar nada en sus declaraciones, no hay necesidad de ocultar nada, estamos en guerra con ellos y ellos están en guerra con nosotros. Así lo ha hecho saber. Hasta que no se escuche a Rusia, ha dicho, Moscú no reanudará su participación en el nuevo tratado START. Es decir, habla de su disponibilidad para un nuevo tratado START, pero que se hable porque la preocupación, termina diciendo, de su país es nuestra propia seguridad, la indivisibilidad de Rusia, es decir, porque dice una frase que he tenido en cuenta y la he señalado, no se puede garantizar la seguridad de un país a expensas de la seguridad de otro. Esta idea también ha sido repetida por la República Popular China en su plan de resolución o plan de paz del conflicto ucraniano, que Occidente, ya vimos en el anterior programa, no ha querido hacer Estados Unidos ni caso. Y reitera, si quisieran, se sentarían en la mesa de negociación. El nuevo orden mundial de Putin busca un mundo, según Peskov, un mundo multipolar, de que no existe la casta diferenciadora de países civilizados y países no civilizados, y dice también que hay fuerzas en Ucrania con las cuales se podrían sentar a negociar, no solamente con el gobierno de Kiev, que hay muchos que están fuera de su país, antiguos representantes políticos, como Víctor Medvedchuk y sus seguidores. Y también dice que la ONU, ellos aceptan las sanciones siempre que sean legítimas, y que la ONU es la única institución, esto es verdad, derecho internacional, así es, la ONU es la única institución que está siendo erosionada por estados como Estados Unidos y los países europeos, dice Peskov, porque el Consejo de Seguridad de la ONU es el único que puede imponer sanciones. Las relaciones de Moscú-Beijing son estrechas, son muy versátiles, en términos de volumen han ido creciendo, han llegado a los 200.000 millones de dólares y un potencial para seguir creciendo en cooperación comercial y económica de cara al año 2024. Va a haber mayor interacción comercial, económica y estratégica. Y además insiste en que podría vender todo el petróleo a China, pero quiere mantener su fidelidad a los pactos que ha hecho con la India, cuando la India, en el primer momento de la guerra en Ucrania, le servía de contrapeso a no caer en una dependencia absoluta de China, y va a seguir vendiendo petróleo a la India. Por último, habla de formas modernas de integración que sean polivalentes, de multivelocidad, y habla de esta integración con Bielorrusia pedida por ambas partes. Esto es lo que se ha hecho saber por parte del Kremlin en esta misma semana. Pues prácticamente has dado no solo una cátedra, sino este mapa de una actualización de cómo está el mundo. Preguntas ya nada más personales para acotar y pues tu conclusión, Javier, y si se nos fue algunos puntos adelante. Pero ¿tú crees que China decida abiertamente, públicamente, darle apoyo militar a Rusia? A ver, yo también he seguido hoy a un analista militar geoestratégico norteamericano, lo voy a decir no pronunciándolo a la inglesa, sino a la castellana, para que las personas puedan buscarle, porque nuestro público mayoritariamente habla español, es Brian
Berletic, ha expuesto, este gran analista militar geoestratégico norteamericano, ha expuesto los juegos de guerra que ya se están desarrollando en Estados Unidos contra China, juegos de guerra en las que China caería en la trampa de una declaración por parte de Taiwán de que dijese Taiwán que se declara a sí misma como no parte de China. Repito, esto sería contra todos los acuerdos que ha habido desde el año 72, el comunicado de Shanghái que decía antes. Es decir, estos juegos de guerra comenzarían porque China reaccionaría. Hay también un tema de calendarios. Se ha dicho que la modernización, y es verdad que eso lo conocen los militares norteamericanos, la modernización militar de la República Popular China culminará en el año 2035. Entonces, si la operación militar creíble contra Taiwán estaría en torno al 2025-2027, según informes del Pentágono, sería adelantar a que China diese el primer paso, cayendo en la trampa de la declaración de Taiwán de que no forma parte de China, o en estos envíos de armas, o esta duplicación que se ha hecho de militar norteamericano, violando otra vez más el comunicado de Shanghái, que han pasado de 20 a 39 militares allí, que digo quiénes son del 31 de diciembre al 30 de septiembre, ha pasado presencia militar que se conozca de 20 a 39 o 40 y son 29 a 30 infantes de marina norteamericanos, 2 miembros del servicio del ejército, 3 de la armada y 5 de la fuerza aérea. Toda esta situación, lo único que pienso es que el partido político porque Taiwán tiene 2 partidos políticos que se distinguen por colores. La presidenta es una presidenta que era muy proindependentista, pero resulta que las últimas elecciones salió el partido que quiere mantener la unidad con China con 2 sistemas. Entonces, no están hablando en nombre de los propios taiwaneses, como tampoco se está hablando en nombre de los propios ucranianos. La ley de relaciones con Taiwán es del año 1979, pero ya están hablando ese pacto de seguridad trilateral que se llama AUKUS entre UK, Japón y Estados Unidos. Os voy a resumir cómo se crean además todas estas conciencias contra un país o contra otro. Por ejemplo, me he ido a encuestas que la empresa Gallup, G-A-L-L-U-P, Gallup, hizo en 2009 y 2010. Bueno, en Ucrania, en mayo del 2008, la OTAN era percibida como una amenaza por un 43% de ucranianos y como una protección por un 15%. Al año siguiente, en mayo del 2009, otra encuesta de Gallup, encuesta occidental, ojo, la OTAN era percibida ya como una amenaza por el 40%, ya no el 43%, y como una protección el 17%. Pero es que la encuesta, esto estaba con un presidente antes de la elección del presidente prorruso Yanukovych, es decir, para que se vea que los ucranianos 2008-2009 no querían estar en la OTAN. Pues bien, el golpe de Obama en febrero del 2014 y vieron las encuestas que se hicieron, de repente nacieron pro-otanistas después de la revolución del Maidán. Según encuestas de Gallup, la membresía de Ucrania en la OTAN pasó al 53,4%, tampoco es mayoritaria absoluta, y un tercio de ucranianos en contra en un 33,6%, teniendo en cuenta todos los que se han ido fuera de Ucrania, a Occidente o a Rusia, todos los que han muerto en Donbass, evidentemente, y todos los partidos políticos prohibidos en Ucrania por el gobierno de Kiev de Zelensky. Pues con esa democracia, si hacen una encuesta ahora, los que queden, evidentemente, de la parte occidental serán pro-OTAN. Pues lo mismo está pasando lo mismo se quiere hacer con Taiwán, que estaba antes comentando. El partido que ha salido en las elecciones taiwanesas es un partido que quiere no romper su integración, su inclusión de Taiwán dentro del concepto de una sola China. Entonces, lo que estoy viendo es que
la unipolaridad que se quiere mantener, esta unipolaridad decadente y ya destructiva de Occidente, ya no solamente admite la bipolaridad con China, no, es que quiere acabar no solo con Rusia, quiere acabar con China, quiere acabar con cualquier no sé, con cualquier rival económico. Pensemos siempre en términos económicos. Claro. Es el término que se ve, el business, los negocios, claro, como siempre. Sigue el dinero. Oye, te falta decirnos si cae o no cae la ciudad en los territorios de las repúblicas que no son ya de Ucrania o que la reconoció Rusia. Pues tengo un comunicado de hace unas horas este comunicado lo ha hecho a través de Telegram. Es el director o quien dirige el grupo Wagner, que es el que está, tiene cercado a la ciudad de Bakhmut, y ha hecho un llamamiento curioso, porque cuando se habla de asesinos habría que ver todos qué parte de asesinos tienen. Claro, porque están como en contra los altos mandos del ejército de Rusia, como que no se llevan bien con los del grupo Wagner, ¿no? No caigamos en una publicidad que solo viene, yo no puedo contrastar. Eso es propaganda, de Estados Unidos. Si el ejército de Rusia no quisiera a Wagner en el terreno, no les tendría en el terreno. Okay. La realidad es que Wagner está haciendo mucha pupa en el desarrollo de la guerra en Ucrania a las fuerzas occidentales. Y este señor Yevgeny Prigozhin en Telegram ha dicho hace unas horas, dirigiéndose a Zelensky directamente, le ha pedido por favor deje salir a los niños y a los ancianos de Bakhmut. Bakhmut tenía una población de 70.000 habitantes. Ahora quedan 4.500 civiles, de los cuales hay ancianos y niños, es decir, menores de 18 años, que están combatiendo. Y repito, el jefe de las milicias o el jefe del grupo Wagner, el cual ha condenado Japón con un pacto de sanciones ahora, debe ser que Japón se siente amenazado por Wagner. Bueno, pues este señor ha hecho un llamamiento en Telegram que se puede ver, en el cual pide a Zelensky que deje la oportunidad de vivir, que ya Bakhmut está prácticamente rodeada por el grupo Wagner y en 1 o 2 días, según el responsable de Wagner, Prigozhin, caerá. Y lo que pide es que no se sacrifique a la población de ancianos y de niños cuando las bombas, misiles y armamento caigan en lo que resta en este cerco ya total a la ciudad entera de Bakhmut. No ha habido respuesta por parte de Zelensky. No ha habido respuesta. Y cuando repetía en anterior programa la importancia de este nudo, de esta ciudad, porque es un nudo de comunicaciones, es que cayendo Bakhmut, Kramatorsk y Sloviansk están a tiro de piedra. Por lo tanto, me da horror pensar que ancianos y niños son carne de cañón y como de la misma manera que no importan los ciudadanos, los 40 y tantos millones de ciudadanos pobres que he dicho antes, norteamericanos, tampoco importan ni los ciudadanos ucranianos, no solamente para Occidente, que tanto dice que importa, sino para el propio presidente Zelensky de esos ucranianos allí, que no tendrían que estar ancianos y niños y encima civiles luchando en un cerco que ya está perdido. Se va a estar tomando fotos en una nueva edición de Vogue, ¿no? Bueno, ese es un chiste. Pues muchas gracias, Javier. Has completado prácticamente el rompecabezas, lo has armado y pues nos vamos con toda una biblioteca para reflexionar y estudiar. ¿Y cuál sería tu cereza del pastel? Una palabrita para irnos. Paz. Paz y prosperidad de todos los pueblos. Y la paz y la prosperidad, que parece que es un discurso fácil, es el discurso más difícil que se tiene que hacer porque es el más valiente. Es el más valiente porque si realmente las empresas
saben concurrir y jugar en el libre mercado, tienen que aceptar que unas veces ganan y otras veces pierden, y no utilizar a los militares o las guerras para vencer las pérdidas en las batallas económicas. Pues muchas gracias, gracias Javier. A mí me preocupa también un poco el silencio de Estados Unidos. Hay quien dice que no le preocupan mucho los misiles supersónicos o hipersónicos de Rusia, porque desde hace 10 años están desarrollando y perfeccionando un sistema 100.000 veces más rápido que la velocidad del sonido, que son los cañones láser. Entonces, que cuando vean un cohete hipersónico, pues simplemente el láser los derriba, los acaba. Eso sería muy preocupante, porque entonces otra vez perderíamos el balance y la hegemonía pues nunca va a terminar. Ojalá que la paz se logre primero con el equilibrio, y que los líderes estos pues se pongan a negociar, porque lo más importante que dijiste tú es esos ancianos y esos niños, ¿no? Y esos civiles y madres y padres de familia que sufren en todo el mundo, ya sea por la guerra o por las estupideces de los presupuestos. Y además, y otra cosa antes de lo que nos vas a decir, que democraticen la banda de delincuentes que están en el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no? Por lo menos que América Latina tenga un sillón ahí, y África también, porque pues siempre acaban dividiéndose el mundo entre los 5, y América Latina y África pues ni pinta. Sí, Javier. Que la hegemonía, si solo se basa en sangre y destrucción, no es hegemonía, sino que es asesinato en masa. Cuando se habla de los genocidios de los pueblos, he dicho antes de un conflicto que lleva, como muchos conflictos que se olvidan en Naciones Unidas y se olvidan por parte de Occidente, vuelvo a repetir el conflicto de Yemen, el conflicto de Myanmar, conflictos en el Cuerno de África, Palestina. No importan, es decir, Palestina justamente era el que iba a decir ahora, y eso no importa. Entonces, que no me hablen de hegemonías quienes actúan como gángsters o asesinos. Para mí eso no es el hegemón, que el concepto griego de hegemonía también tenía que ver con civilización, y una hegemonía basada solo en hambre, en muerte, en armas, no es hegemonía, es caos y destrucción. Delincuencia, secuestro y crimen, ¿no? Muy bien dicho, Javier. Pues un abrazo grande y grande a ti y a tu familia, y a ti que nos ves, a usted que nos ve, pues también a usted y a toda su familia. Y gracias por estar aquí. Ya quedó usted actualizado, ya se puede ir usted a conversar con sus amigos con tantos datos, y hasta les puede presumir: mira, lo dijo Javier, lo escuché en Detrás de la Razón y estoy bien informado. Muchas gracias, nos vemos. Hasta la próxima, Javier. Un abrazo. Buenas noches.